Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver las reglas de oro, el anion gap, la fórmula de Winter y el método de Stewart. Mi nombre es Janina Mayali Cabrera Antonio y soy residente de Medicina Crítica Pediátrica. Vamos a ver que las siguientes reglas son para el diagnóstico de los desequilibrios ácido-base, recordando que un pH mayor de 7.45 corresponde a una alcalemia y un pH menor de 7.35 a una acidemia, y que estos trastornos pueden ser ocasionados por un componente respiratorio o metabólico o incluso mixto. Empezaremos con las reglas de oro del bicarbonato. Estas se van a desprender de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La primera regla tiene utilidad para el diagnóstico de trastornos respiratorios y explica que por cada 10 milímetros de mercurio que varía la PCO2, el pH se incrementa o reduce 0.08 unidades en forma inversamente proporcional. Esto se explica ya que la retención de CO2 va a disminuir el valor de pH debido a la falta de unión con el agua que impide la transformación de ácido carbónico a bicarbonato y a los iones de hidrógeno. Para calcularla vamos a tomar el CO2 registrado en la gasometría y a esto el CO2 registrado en la gasometría, esto lo vamos a multiplicar por el valor de 0.08 y a este valor se lo vamos a restar o a sumar al valor del CO2 ideal, que para fines prácticos debemos considerar que el CO2 ideal varía de 35 a 45 y nosotros tomaríamos un número intermedio que sería un CO2 de 40. Si el pH calculado se aproxima más o menos 0.02 unidades a los cambios, estos serán meramente respiratorios. La segunda regla es utilizada para los diagnósticos de acidosis metabólica o que tengan un componente mixto. Para su aplicación se toma el resultado del déficit de base reportado por la gasometría. Este se va a multiplicar por 0.15, se divide entre 10 y se le va a sumar al pH. Si corresponde con el pH que nosotros tenemos, corresponderá a un trastorno metabólico. Si la primera regla y la segunda regla son válidas, entonces será un trastorno mixto. La tercera regla de oro es la única que nos va a indicar cómo corregir el trastorno de la acidemia metabólica. Este tratamiento consiste en la corrección del déficit de bicarbonato con su administración directa. Es necesario, por lo tanto, recordar la indicación absoluta para pasar el bicarbonato directo, pues sería un pH menor a 7.20 y con datos clínicos de repercusión hemodinámica secundaria a la acidemia, ya que pues tiene tanto efectos benéficos como muchas consecuencias secundarias a la administración del bicarbonato de forma directa. La forma en la que se calcula es el déficit de base que encontramos en nuestra gasometría por los kilogramos de peso de nuestro paciente por una constante que es 0.3. Existe bibliografía que comenta que cuando queremos hacer una corrección al 100%, la constante se tomará como 0.6 y cuando queremos una corrección al 50% será de 0.3. Otra cosa importante de recordar al momento de calcular la cantidad de bicarbonato, pues es que no podemos corregir más allá de 10 unidades del déficit de base. Entonces, ese sería uno de nuestros límites. Ya que nosotros calculamos la cantidad de bicarbonato que se va a administrar, se divide en dos tantos. La primera mitad se administra en 8 horas y la segunda mitad en 16 horas. Y por lo general el bicarbonato pues es una sustancia que tenemos que diluir, ya sea con agua o con solución salina o solución Hartmann, para evitar el daño secundario a la administración a través de la vena, ¿no? Un proceso de flebitis. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a ver las ventajas y desventajas de utilizar las reglas de oro de bicarbonato. Parte de las ventajas es que se infiere el trastorno primario a partir del pH y de la PCO2, no se necesita más. Nos va a diagnosticar alteraciones mixtas con la acidosis respiratoria y metabólica y que la tercera regla incluye una fórmula para el tratamiento de la corrección de bicarbonato. Las desventajas son que pues no estima el efecto compensador, no va a inferir las causas, no identifica trastornos primarios o secundarios y no determina si las alteraciones son por ácidos no titulables.
En cuanto a la corrección de bicarbonato, como les mencioné, tiene bastantes efectos secundarios. Es importante tenerlos en cuenta al momento de la administración, ya que puede provocar hipocalemias, hipocalcemias, hipofosfatemias, un empeoramiento de la acidosis láctica. Esto es un punto importante que considerar. El cambio de osmolaridad que origina puede ocasionar edema pulmonar, disminución del flujo cerebral. En el caso de las cetoacidosis diabéticas, por ejemplo, es contradictorio utilizar las correcciones de bicarbonato por el riesgo de provocar un edema cerebral. Entonces hay que tomar estos puntos con bastante consideración, ¿no? Y sobre todo también en los pacientes neonatos, en donde estos cambios de osmolaridad pueden ocasionar hemorragias intracraneanas. Y este es un esquema de cómo se va a utilizar precisamente las reglas de bicarbonato. Primero consideramos si el pH se modifica, si es una acidemia o una alcalemia. Si es una acidemia metabólica, entonces va a ser necesario utilizar la segunda regla y la tercera regla. Si es una acidosis respiratoria, pues solamente utilizaríamos la primera regla. Y en el caso de las alcalemias, si se trata de una alcalemia metabólica, vamos a aplicar nuestra segunda regla. Y si se trata de una alcalemia respiratoria, solamente sería necesario la primera regla. Ahora veremos el cálculo de la brecha aniónica o el anión gap, la cual es una fórmula indirecta para estimar la concentración de aniones plasmáticos que no son determinados de manera sistemática, como son las proteínas, los sulfatos, los fosfatos y otros. Esta es utilizada en la acidosis metabólica. Y nada más como un repaso, existen 4 mecanismos para la generación de una acidosis metabólica. El consumo de bicarbonato por excreción disminuida de los iones de hidrógeno, el consumo de bicarbonato por producción de iones de hidrógeno incrementados, la pérdida de producción del bicarbonato y la dilución del bicarbonato. El anion gap se va a basar en el principio de electroneutralidad y se va a calcular mediante la suma de cationes y aniones séricos medidos. Si el anion gap permanece normal, que es un valor que va de 12 a 16, la acidosis metabólica será causada la mayoría de veces por hipercloremia. Y de esto vemos en el siguiente cuadro algunos de los ejemplos, ¿no? Como pérdidas intestinales del bicarbonato secundaria a diarrea, pérdidas renales del bicarbonato como por una acidosis tubular renal proximal, disfunción renal, ya sea por una insuficiencia renal, un cuadro de hipoaldosteronismo, la acidosis tubular renal también, la ingesta excesiva como al momento de administrar soluciones o en la reanimación hídrica podemos caer en esto, y en algunos casos de cetoacidosis, particularmente durante el tratamiento con insulina. En cambio, si el anion gap está aumentado, debemos tener en cuenta que la primera causa es la acidosis láctica y de esta recordar los tipos de acidosis láctica que tenemos, ¿no? El tipo A, que es por hipoperfusión, y las causas de tipo B para poder llegar a un diagnóstico etiológico. Una de las mnemotecnias que tenemos para poder pensar en causas cuando tenemos un anion gap aumentado, pues es precisamente la mnemotecnia de Mood-Piles, en donde nos va a dar una orientación hacia las primeras causas de este tipo de acidosis metabólica, ¿no? Por la intoxicación de metanol, en los procesos que cursamos con uremia, por una cetoacidosis diabética, por intoxicaciones por paraldehídos, por intoxicaciones por hierro o isoniacidas, las causas de acidosis metabólica que ya mencionamos, que es la primera, por alguna intoxicación con etilenilglicol y por salicilatos. También sobre este tipo de cálculo o sobre esta fórmula, un punto importante en el paciente crítico es que este valor puede verse afectado por hipoalbuminemia y otros trastornos que van a afectar, por ejemplo, al fosfato, ¿no? Una forma que se ha encontrado para hacer menor esta disfunción o que no salga bien el cálculo es hacer una corrección con la albúmina. Entonces, este cálculo final se debe de corregir si existen alteraciones en los niveles de albúmina y la fórmula es esta, ¿no? El hiato iónico más 0.25 por la corrección de albúmina, que sería un valor normal tomado aquí como 4.4 menos la albúmina real.
Y bueno, de esta forma pues haremos más preciso el valor que obtengamos. Si la brecha aniónica es elevada, podemos calcular el delta gap. Si los valores son normales a 1, nos van a indicar una acidosis metabólica hiperclorémica agregada, que ya mencionamos que es la primera causa, y si es mayor a 1.6 sugiere una alcalosis metabólica agregada. Y la fórmula precisamente es la brecha aniónica real menos la brecha aniónica ideal, que también vamos a considerar un valor intermedio, entre el bicarbonato ideal y el bicarbonato real. Y en el estudio de la brecha aniónica, una herramienta útil que tenemos para seguir encontrando como que la causa etiológica, pues es determinar el gap urinario. Entonces tenemos que, ya calculamos nosotros nuestra brecha aniónica, ya recordamos, si es elevada, nos vamos hacia las principales causas con la mnemotecnia de Mudd-Pais, y si es normal, calcularemos entonces la brecha aniónica, ¿no? Si este resultado, calculamos la brecha aniónica y la brecha urinaria. Si la brecha aniónica urinaria tiene un valor negativo, vamos a pensar como principal causa en las pérdidas intestinales, y si es un valor positivo, en las causas renales. Como ya se ha mencionado, el organismo continuamente desarrolla procesos para recuperar la homeostasis. Una forma sencilla de analizar la compensación es con la fórmula de Winter, que solo nos va a indicar si el PCO2 esperado para la compensación respiratoria se está cumpliendo. Va a estimar entonces el rango de PCO2 esperado en base a la compensación respiratoria, con la siguiente fórmula, que sería 1.5 por el bicarbonato registrado más 8, y este valor será sumado más menos 2, y dependiendo de esto veremos si nuestro paciente lo está compensando. Si tenemos un PCO2 mayor a lo esperado, entonces estamos cayendo en una acidosis respiratoria, y si tenemos una PCO2 menor a la esperada, en una alcalosis respiratoria. Ahora veremos el modelo de Stuart. Este va a considerar 3 principios. El de la ley de la electroneutralidad, que ya vimos que también lo aplica el anión gap, el principio de la conservación de las masas y la disociación del agua. No nos vamos a meter tan profundamente en estos conceptos, pero es importante tener en cuenta que la ley de la electroneutralidad nos va a decir que la misma cantidad de cationes que tenemos nosotros necesitamos la misma cantidad de aniones para poder mantener un equilibrio, ¿no? El principio de la conservación de las masas nos va a indicar que la cantidad de elementos que tenemos en el plasma, en este caso, nunca se van a modificar. Si yo le sumo más de un elemento, le tendré que restar de otro elemento y viceversa. Y la disociación del agua, que es principalmente el medio en el cual se hacen todos estos cambios. El modelo de Stuart nos va a considerar 2 tipos de variables, las independientes y las dependientes. Propone que el pH va a variar en función de las 3 variables independientes, que son el PCO2, la diferencia de iones fuertes con la abreviación de DIF, que aquí considera los cationes fuertes y los aniones fuertes, y los ácidos débiles no volátiles totales con la abreviación de ATOT, que serían principalmente la albúmina, el fosfato y en algunas ocasiones se toma el lactato también. Estas variables pues van a determinar cómo se mueven las variables dependientes, que en este caso serían el pH, el bicarbonato y los iones de hidrógeno. En este modelo, la DIF va a estar regulada por el riñón, la concentración de ácidos débiles no volátiles totales por el hígado y la PCO2 por el pulmón. Todas las variables están presentes y la interacción con el agua va a determinar la cantidad de hidrogeniones, como ya hemos comentado. Entonces, tenemos que la DIF, que es la diferencia de los iones fuertes, va a ser la diferencia de los iones y cationes fuertes de tal forma que el valor normal será de 40 a 42. Aquí vemos el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Las cargas positivas de un lado, las cargas negativas. El concepto que propone Stuart, pues es que esto siempre tiene que estar en equilibrio, ¿no?
A diferencia, por ejemplo, del anión GAP, en el concepto de Stuart toma en cuenta también los valores de magnesio y calcio y toma también en cuenta que el DIF va a estar compuesto principalmente por bicarbonato y por la cantidad de ácidos débiles que tenemos, ¿no? Que es una diferencia también con el anión GAP. Aquí vemos cómo se obtiene este valor de DIF, que ya mencionamos, ¿no? Es la suma de los cationes fuertes con los aniones fuertes, determinando los cationes fuertes como el sodio y el potasio y los aniones fuertes como el cloro, ¿no? Y en esta parte vendría la parte del bicarbonato y los ATOT. ¿Por qué no se toman en cuenta? Porque estos están presentes en cantidades relativamente pequeñas y en la práctica no afectan a la DIF. Entonces, el resultado de la DIF, que ya marcamos que el valor normal es de 40 a 42, corresponde precisamente a todos estos valores que no fueron medidos, ¿no? Que serían los ácidos débiles totales y los otros cationes que no se miden. Entonces, esta sería la fórmula del DIF. Para calcular los ácidos débiles totales tenemos tres fórmulas que podemos obtener a través de una química sanguínea. Dependiendo de los valores que tengamos, vamos a encontrar que el valor normal tiene que oscilar entre 17 y 19 milequivalentes por litro y nos ofrece pues tres fórmulas para poderlo calcular. Y bueno, aquí ya está resumido entonces el valor de DIF normal de 40 a 42 y el valor de los ácidos totales normales de 17 a 19. Veremos que entonces el efecto que tiene el DIF sobre el pH va a ser directo. Si el DIF disminuye, entonces el pH disminuye y vamos a tener una acidosis. Y si el DIF aumenta, el pH aumenta y vamos a tener una alcalosis. En cambio, el efecto de los ácidos débiles totales va a ser inversamente proporcional sobre el pH. Si los ácidos totales aumentan, vamos a tener un pH disminuido y una acidosis. Y si los ácidos totales disminuyen, el pH se va a aumentar y nos va a llevar a una alcalosis. Y aquí tenemos un cuadro que explica principalmente cómo sucede esto, ¿no? Nosotros tenemos un DIF disminuido, nos va a llevar a un cuadro de acidosis y este puede ser ocasionado por un exceso o déficit de agua, un exceso de déficit de cloro o los aniones no medidos. Y el mismo caso en la AT, en los ácidos débiles totales, si tenemos un aumento de los ácidos débiles totales, nos va a conllevar una disminución del pH. Por ejemplo, si tuviéramos un aumento de albúmina administrada iatrogénicamente o un fosfato administrado iatrogénicamente, ¿no? Y el caso contrario. El DIF disminuido que trata de la acidosis metabólica, algunas de las principales causas van a ser las de tipo renal, como en la acidosis tubular renal, y nos ayudaría pues al diagnóstico más acertado de qué tipo de acidosis tubular renal tenemos. Si es una de tipo distal, bastaría ver con un pH urinario mayor a 5.5. Si es una de tipo 2, con un pH urinario menor a 5.5 y con un potasio sérico bajo. Y si es una de tipo 4, que es por la deficiencia de aldosterona, sería un pH de 5.5, menor a 5.5 y un potasio sérico alto, ¿no? Y en el caso de las acidosis, si tenemos una acidosis láctica, vamos a ver si es de un tipo asociado a una patología gastrointestinal, por una iatrogenia con la administración de nutrición parenteral, por la administración de soluciones o por las resinas de intercambio iónico. Y otro punto que tenemos importante pues es considerar los aniones fuertes que tenemos. Si tenemos los aniones fuertes dentro de un rango normal, entonces pensaremos en la hiperlactacidemia como principal causa. Y si los aniones fuertes son mayores a 2, entonces en los aniones no medidos presentes en la acidosis láctica, como en la cetoacidosis, la intoxicación por salicilatos o la intoxicación por metanol. En el caso de la alcalosis metabólica con una DIF aumentada, algunas de las principales causas son la pérdida, para determinarlo podríamos medir la pérdida de sodio sobre la pérdida de cloro,
tomando en cuenta la cantidad de cloro urinario. Si este es menor a 10, entonces estaremos pensando en pérdidas gastrointestinales. Si el cloro urinario es mayor a 20, en exceso de mineralocorticoides o el uso de diuréticos como la furosemida. Si tenemos una carga de sodio exógena con un cloro elevado, entonces lo asociaremos más a la administración de sales de sodio como el acetato de citrato en las transfusiones masivas de sangre, en la nutrición parenteral o en los expansores de volumen como el plasma o las soluciones como el lactato Ringer, o en una deficiencia severa de los cationes intracelulares como el calcio y el magnesio, ¿no? Esto sería como la forma ya aplicada de tomar en cuenta el método de Stuart. Se menciona en la literatura que pues es un método un tanto difícil de comprender porque además de necesitar una gasometría necesitaríamos de un perfil bioquímico del paciente, pero pues teniendo el tiempo y las herramientas necesarias es un estudio bastante complementario que nos serviría en el diagnóstico etiológico de lo que está ocasionando el desequilibrio iónico de nuestro paciente. Ahora, bueno, esta diapositiva solamente es para complementar. Si nosotros tenemos una patología aguda o crónica, vamos a encontrar las diferencias en la forma de la compensación. Sería cuestión de verla nada más pausadamente. Más o menos, lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, en una acidosis metabólica, por cada 1 miliequivalente de bicarbonato que tengamos disminuido, vamos a tener una compensación de 1 milímetro de mercurio de PCO2 disminuido. Si es una acidosis respiratoria aguda, por cada 10 milímetros de CO2 que tengamos aumentados, tendremos una disminución de 1 miliequivalente de bicarbonato. Si ya es crónica, serán 3.5 miliequivalentes de bicarbonato, ¿no? Y en el caso de la alcalosis metabólica, por cada 7 miliequivalentes de bicarbonato que aumente, entonces la PCO2 va a aumentar 10 milímetros de mercurio. Y en las alcalosis respiratorias, si esta es aguda, por cada 10 milímetros que disminuya el PCO2, entonces va a disminuir 2 miliequivalentes el bicarbonato. Y si es crónica, disminuirá 4 miliequivalentes. Y pues finalmente llegamos a las conclusiones sobre este tema. Aquí veremos que la gasometría pues es la herramienta más rápida para conocer el estado general del paciente críticamente enfermo. Se toma en cuestión de minutos y el proceso es bastante rápido. El estudio se debe realizar de manera sistematizada para establecer un diagnóstico y poder dirigir un tratamiento. Las fórmulas de compensación son una forma de afirmar si el trastorno se está compensando o no precisamente. El delta gap es una herramienta útil para conocer si existen dos patologías metabólicas coexistentes. La brecha aniónica es una medición indirecta que debe realizarse en toda gasometría para conocer las causas de acidemia metabólica. La brecha aniónica urinaria debe calcularse en los pacientes con brecha aniónica normal para detectar la etiología renal o no. Y pues que el enfoque integral de Stuart, basado en las 3 variables independientes que considera, pues es importante porque no solo considera la concentración de hidrogeniones como en las teorías, bueno, más bien en las fórmulas aplicadas normalmente, sino que también va a considerar la cantidad de electrolitos y los buffers que presenta nuestro paciente. Y pues finalmente esta es la forma en la que podemos aplicar estas fórmulas para determinar la etiología de los desequilibrios ácido-base que tenemos. Es una herramienta necesaria en el momento de abordar a nuestro paciente, sobre todo pues en una terapia crítica, y es importante pues comprender estos conceptos para poderlos llevar a cabo en nuestra práctica diaria. Y eso sería todo. Muchas gracias.